¿Cuánto tiempo le dedicas en esa comunión que tenemos que tener, esa comunión orgánica, viva que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo en toda oración? Y sabemos, como hijos de Dios, y aquel que todavía no ha conocido a Jesús, pues te invito en este momento en que creas en Cristo, que creas con fe y que confiese que Jesús es el Señor para la gloria y que puedes ser salvo arrepintiéndote de tus pecados. Ahora, aprovechando estos tiempos en que tenemos tanta necesidad, más que nunca, hermanos, de estar unidos en la oración. Uno de los consejos que le dio Jesús a sus discípulos, ya cuando Él estaba pronto a saber que iba a ser crucificado para darnos la vida eterna, era que no nos quedáramos dormidos, hermanos, que veláramos en toda oración. Sabemos que la oración tiene poder, siempre lo decimos, pero tenemos que dedicarnos a la oración de verdad, a la oración de adoración, a la oración de acción de gracia. Y aquí lo vemos en la palabra. La oración es esa, la fe es por la palabra de Dios. Y la fe es aquella espada de doble filo que nos defiende siempre con las acechanzas del diablo. Es parte de nuestra armadura espiritual que nos habla en Efesios capítulo 6. Pero la oración, después que tenemos la palabra ya en nuestra mente, en nuestro corazón, que te hayas podido ser disciplinada y aprenderte versículos importantes de la palabra de Dios. ¿Con qué venció Jesús a la tentación de Satanás? Con la palabra de Dios. Y Él nos enseñó, Él no fue tentado por ser tentado, no fue tentado para dejarnos en la palabra de Dios que se podía vencer al enemigo utilizando esa espada de doble filo que es la palabra. Y la palabra dice, y lo declaras, y la palabra dice, y en toda oración, para obtener las promesas. Aquí en esta palabra bendita tenemos más de 3,000 promesas, hermanos, pero son para aquellos que somos llamados hijos e hijas de Dios. Muchas veces vemos, todo el mundo cree en un Dios, todos creen en Dios, o no, o muchos son ateos, ¿verdad? Pero no creen en el Dios de la Biblia, no crees en este Dios vivo que solamente tenemos en Cristo Jesús. Y aquí en la palabra de Dios, basándome en este versículo que para mí ha sido de mucha bendición, sobre todo cuando me siento triste, cuando a veces duermo y el enemigo hace que yo me despierte. Pero ¿sabes qué, hermano? Que cuando uno se despierta de la madrugada y comenzamos a orar, a esa hora de la madrugada, cuando la noche está más oscura, recordemos que estamos en tiempos oscuros y muy peligrosos, y cuando empiezas a orar, aquí nos dice la palabra, por nada, Filipenses 4, versículo 6, muchos no los conocemos, ¿verdad? Pero aplícalo, vamos a desintegrar esta palabra, vamos a masticarla, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, esto nos está hablando de que cuando estés afanoso, cuando te levantes de madrugada, cuando tengas una angustia, cuando tengas un problema, cuando estés en el pozo de la desesperación o en el lodo cenagoso y piensas que no puedes salir, la oración tiene poder. La oración es grandiosa, la oración llega. Pero debemos llegar con humildad al trono de la gracia, dedicarle tiempo a la oración. Pero aquí se nos dice que presentemos todas nuestras peticiones, toda nuestra ansiedad, echarla sobre Dios, sobre ese Padre bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él es fiel, Él es justo, Él es santo. Y Él nos pide que oremos, que tengamos una comunión, hermano. Tenemos que tener una comunión orgánica, viva, una comunión no solo de hacer repeticiones vanas, como nos exhortó Jesús, no hacer repeticiones. Hay oraciones que lo hacemos en la carne. Tenemos que hacer oraciones y se nos dice presentar delante de Dios toda oración con ruego y con acción de gracias. Cuando Él dice con ruego, es realmente clamando. Y cuando nos dice con acción de gracia, es porque, hermanos, tenemos que primero ser agradecidos, adorarlo, clamar,
acción de gracias, agradecerle por toda situación que tú estés pasando en este momento. Dale acción de gracias por el techo, por la comida que estás comiendo. Dale acción de gracias por la vida eterna que nos dio a través de la sangre preciosa de Jesús, y con ruego. Y sabiendo que Él es el que tiene el control, sabiendo que nosotros no le declaramos y no decimos yo decreto, yo declaro. No, hermano, Dios no quiere eso. Dios es todopoderoso, a Él es toda la gloria y toda la honra. Él hace a sus hijos todo el bien, porque Él no desea mal para ti. Aunque a veces escuchamos murmuraciones y quejas de Dios hacia Dios porque estás pasando una prueba grande que en tu propia carne no la puedes soportar, pero Dios nos dio un espíritu de poder, nos dio un espíritu de amor y de dominio propio. Y cuando nosotros nos presentamos en oración con humildad, con un corazón limpio, arrepentido de nuestros pecados, ten la seguridad que nuestro Padre nos escucha. Tu Padre te escucha. Y Él dice que la paz de Él, que solamente de Él viene, sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sobrepasa el entendimiento humano? Porque nosotros no podemos entender que después que nosotros oramos, presentamos todas nuestras ansiedades sobre Él, teniendo fe de que Él te escucha y nos va a dar ese oportuno socorro. Nos viene una paz que no viene de nada, no viene del dinero que tienes en el banco, no viene de tu esposo, no viene de nuestros hijos, no viene de nada de este mundo, no viene, es de Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Este versículo es uno de mis tesoros más grandes cuando yo en la madrugada, que generalmente el enemigo quiere atacarte en un mal sueño, en malos sueños sobre todo, y que nos despierta y a veces no podemos dormir. Declara este versículo, decláralo, hermano, porque tiene poder la palabra de Dios. Quiero darte otro versículo que a mí me ayuda mucho, sobre todo cuando tenemos malos pensamientos, cuando escuchamos malos consejos, cuando no estamos rodeados de gente que nos ama, porque todo hermano o hermana te debe amar. Nosotros nos debemos amar. Es uno de los frutos en el Espíritu Santo que debemos estar pendientes y pedírselo. En toda oración debemos pedir sabiduría, conocimiento, debemos pedir discernimiento para ver el espíritu de error y el espíritu de verdad, hermanos. Todo espíritu de consejo y todo espíritu de temor a Jehová. Pídalo, hermano, porque Dios lo concede. Dios te lo concede cuando lo haces con fe. Y aquí la palabra de Dios en 2 de Corintios 10 dice así, versículo 3. Bendita palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Pues aunque andamos en la carne, nosotros no militamos en la carne. ¿Por qué? Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de cualquier fortaleza, para la destrucción de cualquier argumento o altivez que se levante contra la palabra de Dios, que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta palabra? Que nosotros sabemos que nuestro enemigo no es el carne ni sangre, y así como nuestro enemigo no es carne ni sangre, también nuestras armas no son carnales. No podemos vencer al enemigo bajo nuestra propia fuerza, sino todas vienen de Dios y son poderosas, nos dice la palabra, son muy poderosas cuando sabemos que Dios pelea nuestras batallas. Pero tienes que dejar, hermano, hermana, que Dios pelee tus batallas. Y Dios, dejando que Dios pelee tus batallas, descansando en Cristo Jesús, podemos ser más que vencedores. Si no estamos conscientes de esto y no lo aplicamos a nuestra vida en el Espíritu Santo, no estamos corriendo la buena batalla de la fe. Y Él dice aquí, ¿para qué son esas armas? Para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas que se levantan? Son tus pensamientos, tus pecados, son las voces que escuchas en el mundo, son las tentaciones que el mundo te pone. Y aquí dice, derribándolas. La derribamos, todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Son poderosas, hermano. Apodérate de esa promesa y todo lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y
¿Y para qué nos sirve este versículo? ¿Sabes por qué? Porque también la palabra nos dice que siempre pensemos en lo puro, en lo honesto, en lo bondadoso, en todo aquel que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna o digno de alabanza, en eso pensemos. Hermanos, cuando tenemos un mal sueño, cuando tenemos un problema, cuando tenemos fortalezas que se han levantado en nuestra vida, problemas, cuando tenemos pecados que se han levantado en tu vida y no lo puedes derribar, sí puedes derribarlo, porque poderoso es Dios. Poderoso es Dios con este Espíritu Santo. Poderoso es Dios para destrucción de cualquier fortaleza, de cualquier argumento, de cualquier dificultad que se levante ante el conocimiento de Dios. Y llévalo cautivo, llévalo, suéltalo primero. Deja que se vaya. Recordamos que nosotros todos los días somos una criatura nueva en Cristo Jesús. Deja todas tus cosas pasadas. No traigas a tu mente, a tus recuerdos, tus pecados. No traigas culpas, porque es lo que quiere el enemigo. Esas son las fortalezas que hablan aquí. Toda esa altivez, toda esa falta de fe es lo que se levanta y es lo que debemos llevar cautivo a través de la oración, hermano. A través de la oración podemos llevar cautivo todo pensamiento mal, toda culpa, todo problema. Llévalo cautivo, hermano. Tenemos un Dios suficiente, tenemos una palabra suficiente. No busques consejo en otras voces. No busques consejo en otro amigo que no sea un hermano o una hermana. No sea en la palabra de Dios. La palabra es suficiente, hermano. Creo que ya lo he dicho en muchos videos y lo seguiré alzando. Seguiré alzando banderas, seguiré alzando vallado para que corramos a la oración. Arrodíllate, hermano, todo lo que más pueda, ora sin cesar, no importa si estás en el carro, no importa si estás en el trabajo, en todo momento, como dice la palabra, a tiempo y a destiempo es buena la oración, a tiempo y a destiempo es aprenderte versículos, no solo versículos, aprenderte capítulos de la Biblia. Cuando nosotros estamos en problemas, lo que nos defiende en oración es orar, declarando la palabra de Dios. No te imaginas lo poderoso, esta arma tan poderosa que tenemos. No la desperdiciemos en vanos pensamientos, en vanas distracciones. Corramos esta buena batalla de la fe y corramos siempre el trono de la gracia, de la gloria, con olor fragante, porque tenemos lo más poderoso, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada, ni el bendito coronavirus. Eso es una treta, es una burla del enemigo, es lo que quiere atormentarte, quiere asustarte. No, échalo fuera. Derriba esa fortaleza y llévalo cautivo al conocimiento y al amor que solamente es en Cristo Jesús. Hermano, Dios los bendiga grandemente, orando sin cesar en todo momento. No nos olvidemos de estas armas tan poderosas, la palabra de Dios y la oración. Llevemos cautivo siempre el amor, llevando fruto en todo momento. Y recordemos que sin fe no le agradamos a Dios. No nos olvidemos de esto, hermanos. Estamos en tiempos muy peligrosos, estamos en tiempos difíciles y para la gloria y honra de Dios, para eso hacemos estos videos, con todo amor, con toda gracia, para que hallar siempre es la misericordia y la fidelidad a Dios, con unos hijos que levantamos bandera, que somos obedientes y que cumplimos lo que Él ya nos dio, esa esperanza viva de la vida eterna. Esfuérzate todos los días. Es tu disciplina la que nos lleva a la gloria. Es tu disciplina, tu fe, esa fortaleza de ser valiente y esforzarnos todos los días nos lleva a victoria tras victoria, a gloria tras gloria en Cristo Jesús. Poderoso es nuestro Padre, Señor, porque aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará siempre bajo la sombra del Omnipotente. Y morar en esa habitación con Cristo Jesús es tener una comunicación diaria, una relación diaria. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, los amo en el amor de Cristo. Aquí su hermana Mercedes, con mucha bendición. Amén.